DNA. Los cambios en los organismos que están determinados por varios mecanismos, incluso algunos que no están ahí, deriva génica, reordenamiento genómico, entre otros principios que son más de genética. Sin embargo, bueno, recombinación, elementos genéticos disponibles, reorganización son cromosómicas, sin embargo, nuestro objetivo es ver la mutación como ejemplos de variación en las poblaciones. Entonces, sabemos que la molécula de ADN es sumamente estable, pero que se presentan algunas variaciones. La replicación es un proceso muy coordinado, muy preciso. Sin embargo, cuando replicación, ustedes se dieron cuenta cuando estudiaron que estos cambios pueden ocurrir, se aceptan hasta errores por 1 porque están a 10 iteraciones. 1 porque están a 10 después de reparación. Entonces, a partir de 1970, que se hace el proceso de secuenciamiento del ADN, empiezan a identificarse ciertas variantes o ciertas particularidades en el genoma de los organismos. ¿Qué particularidades? Por ejemplo, SNPs. SNPs son polimorfismos de nucleótidos simples. Eso significa variaciones intraespecíficas que están constituidas por pequeños cambios en unas posiciones. Y eso nos va a determinar las diferencias intraespecíficas en nuestro caso. Entonces, las diferencias entre un organismo y otro están determinadas por sus funciones. Adicionalmente, tenemos los microsatélites. Los microsatélites son repeticiones en bloques, se llaman repeticiones en tándem. Esas repeticiones en bloque constituyen una especie de genes, digámoslo así, no en términos de expresión o de heredabilidad, pero sí genes que se han identificado. 13 loci de microsatélites en la especie humana, por ejemplo. Esas son la base para encontrar diferencias intraespecíficas, que son la base de, por ejemplo, pruebas de paternidad, que son la base de pruebas de medicina forense. Entonces, esas variaciones las van a compartir los de manera ancestral, padres e hijos, y van a determinar características muy particulares. Cuando se hizo ese análisis de secuenciamiento, pues se identificaron lo que llamamos esas mutaciones, porque muchas de ellas tienen una característica o se expresan particularmente. Entonces se denomina mutación a todo el cambio permanente que ocurre en una secuencia de ADN y que es transmisible por herencia. Entonces, las mutaciones pueden ser consideradas no solo como algo negativo, sino como algo positivo, digámoslo así. Es una materia prima de la evolución o de los cambios en los organismos. Proporcionan alternativas a los individuos para poder expresar ciertas proteínas que les sirven como mecanismo alterno para responder a ciertas condiciones medioambientales, condiciones de estrés bioquímico, entre otros. Entonces son la materia de evolución. Sin embargo, también pueden ser constituidas como base de muchas de las enfermedades en los organismos. Particularmente encontramos algunas enfermedades dependiendo de la extensión y de la relevancia. Aquí aparece, en la parte de abajo, aparecen unas complesiones P, mutación puntual, de ausencia de un gen, C cromosoma entero, extra, faltante o ambos. Y entonces nos permite categorizar y caracterizar algunas de las principales enfermedades humanas. Entonces, síndrome de Alzheimer, que presenta las 3 variaciones, ¿no? Mutación puntual, ausencia de genes, cromosoma, y ocurre en el cromosoma 15. Daltonismo, que es una mutación de tipo puntual, es una mutación alosómica, es decir, que ocurre en los cromosomas. Una pregunta. ¿Los cromosomas qué? Según la tabla, las mujeres tienen mayor probabilidad de tener daltonismo, ¿no? Porque entonces hay mayor probabilidad de que tengan. No, la probabilidad está determinada. Si el gen es ocurre lo mismo que con la hemofilia. ¿Quién sufre la hemofilia? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Ah, sí. ¿Por qué las mujeres no? Por el gen Y. Está ligado. Al gen Y, ¿no es que? Está ligado. Precisamente Ah, pues porque tienen otro X, ¿no? Entonces no les afecta.
conocida, la hemofilia del cromosoma X. Y por acá, síndrome de Patau, también conocido el cromosoma 13, síndrome de Turner, cromosoma es anosómica también. Entonces hay enfermedades autosómicas y anosómicas. Y eso ya en la actualidad, eso está mapeado, es decir, tenemos la ubicación de los cromosomas, varios genes están implicados y algunos artículos. Entonces, si hablamos de clasificación, hay múltiples clasificaciones para caracterizar las enfermedades genéticas. Entonces, mutaciones espontáneas y mutaciones inducidas es la primera clasificación. Las mutaciones espontáneas son las ocurridas por lesiones espontáneas, es decir, errores en la replicación, errores en la polimerasa, errores en esos procesos o algunas condiciones bien particulares del metabolismo de los organismos. Y las mutaciones inducidas están asociadas con las causadas por la radiación. ¿Por qué presenta? Hay dos mutagénicos. Hay radiaciones, mutágenos químicos, mutágenos físicos. Las mutaciones, de acuerdo a tipo de célula, pueden ser mutaciones somáticas o germinales. Las somáticas ocurren desde células somáticas, cualquier tipo de célula que no sea sexual, y aunque no son hereditarias, son importantes porque pueden dar origen a tumores o enfermedades. Y las germinales, pues las que ocurren en las células sexuales, y es así se transmiten de una generación a otra. Como algunos que la mitocondria de esas células germinales, ¿no? Hay unas enfermedades que, por ejemplo, el hombre no transmite porque la mujer sí tiene dentro de su mitocondria. Como el papiloma, ¿no es que? Son los estadios poblacionales. Que los hombres también lo pueden tener porque no les afecta, El ¿no? papiloma humano de transmisión sexual. Las mitocondrias, tiene mucha relación. Entonces, aunque las mutaciones se generan al azar, es decir, no la respuesta que tienen los organismos a la radiación por agentes externos, pues es diferenciada. Si todos se lo diéramos hoy, no hay la seguridad de que todos los desarrolladores de buenos desarrollemos cáncer. Y los que la desarrollan, tampoco hay seguridad de qué tipo de cáncer van o a qué caso van esos casos. Sin embargo, las que se ven en regiones codificadas no se expresan y se constituyen en problemas para controlar los organismos. Entonces, hablemos de las mutaciones espontáneas y hay varias formas de clasificarlas. Entonces, algunos se basan en la naturaleza del efecto fenotípico, otros en el agente causal de la mutación, otras en la naturaleza molecular del proceso. Entonces, podemos hablar de 3 niveles de mutación. Mutaciones moleculares, que es mutaciones puntuales, específicas y pueden ser dadas por sustitución de bases, por inserciones o deleciones. Mutaciones cromosómicas, que son ya a nivel de los cromosomas o parte de ellos, las inversiones, deleciones, traslaciones. Y genómicas, cuando hay fenómenos de poliploidía y aneuploidía, que son la eliminación de cromosomas enteros o la adición de cromosomas enteros. Entonces, mutaciones génicas o microlesiones son las causadas o afectan a un solo gen. Y pueden ser, aquí tenemos un ejemplo de un gen normal, hay una sustitución, un cambio de adenina por citosina. Este es un cambio puntual. Inserción, la adición de los nucleósidos entre adenina y timina. Deleción, la pérdida de nucleósidos entre citosina y citosina. Las mutaciones puntuales, entonces, afectan a solo una base o un grupo de bases. Y pueden ser de 2 tipos: transiciones y transversiones. ¿Qué son las transiciones? Se cambian las purinas o Pirimidia. se cambia una purina por otra diferente y una pirimina por otra pirimina. En el otro caso ya puede ser reemplazadas entre ellas una purina con una pirimina Y una pirimina. Es mucho más grave estas versiones, debido a que van a afectar el tamaño, digamos que el diámetro de la molécula. Porque acuérdense que acá no decía igual que son una purina por una pirimina, es decir, una anillo por 2 anillos. Son 3 anillos siempre en cada nivel. Les va a afectar
mostrar esta situación. Un ejemplo es la anemia falciforme, que es un ejemplo típico para mostrar que la presencia de una mutación, una enfermedad, puede servir también para atenuar el efecto de otra. Entonces, lo que habla en los textos Eso se halló por allá en África, ¿no es que se presenta muy comúnmente la malaria, el paludismo. La malaria es causada por un parásito, incluso protozoario, llamado Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum, muy estudiado por diferentes investigadores. Y ese plasmodium afecta a los glóbulos rojos de los organismos. Entonces, ingresa el glóbulo rojo, llega y para desarrollar su metabolismo va hasta la superficie de esos glóbulos, genera coagulación, es decir, que se unan glóbulos con glóbulos, de modo que forman taponamiento a nivel de venas. Y ese taponamiento pues, va a generalmente generar fiebres, a generar síndromes particulares y la muerte en los organismos. De la misma manera, misma población de africanos puede sufrir una enfermedad que se llama anemia falciforme. La anemia falciforme es causada por errores en la proteína hemoglobina, y esos errores en la proteína hemoglobina van a hacer que la forma de los glóbulos cambie, ya no sea esférica, sino sea en forma de oso, que es la que aparece acá. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Un cambio en el triplete, DNA-CTT o CAT, genera un RNA mensajero diferente, que hace que se cambie el codón y por tanto el aminoácido que se incluye ya no debe ser ácido glutámico, sino valina. Ese sencillo cambio de glutámico a valina va a hacer que la hemoglobina que surja sea extraña, diferente, y esa hemoglobina hace que por tensión superficial los glóbulos se vuelvan en forma de os. Esa formación en forma de os es bastante positiva para el tema de la presencia de malaria, porque aunque el parásito, que es Plasmodium falciparum, ingresa en los glóbulos rojos, él no puede llegar a la superficie, y al no poder llegar a la superficie no va a generar esos famosos taponamientos, y por tanto el paciente, en conclusión, el paciente con anemia falciforme no sufre paludismo o malaria. Eso significa que tiene una vida, digamos que no tan beneficiosa, no tan agradable, porque una persona con anemia es débil, tiene problemas de respiración, tiene problemas de mantener su equilibrio, su homeostasis, pero se libra de algo más grave que es la presencia de la malaria y la muerte. unas por De otras? hecho, dicen que las mujeres africanas prefieren un hombre que tenga anemia falciforme a un hombre mucho más robusto, con mucha más vitalidad, pero que no tenga anemia, porque muy posiblemente va a contraer la malaria y va a morir por malaria. Wow. Un tema de proyección. Inversión a largo plazo. Aparentemente menos calidad deseable o características deseables, pero proyección a una vida futura. Y lo siguen, ¿no? Le echan cabeza, exacto. Entonces, son ejemplos de mutaciones puntuales que van a generar enfermedades, ¿no? Entonces, las mutaciones, tenemos aquí el ejemplo de una no mutación, entonces se genera la lisina. La mutación puede ser silenciosa, no silenciosa, o puede ser de cambio de sentido, que puede ser conservativa y no conservativa. Silenciosa es que el cambio que del triplete, que es del DNA, que es TTC, cambia a TTT. Eso va a generar un cambio en el RNA mensajero y por tanto en el aminoácido que se va a incluir. Sin embargo, el cambio es silencioso porque tenía lisina y va a generar lisina, entonces no afecta a la estructura de la proteína. Pero la mutación puntual puede ser también no silenciosa y más bien sin sentido, no tiene sentido. Y es porque el triplete va a cambiar a un triplete de terminación, por tanto la proteína va a quedar truncada o cortica y va a ser inviable el uso de esa proteína. Si el cambio es puntual, puede ser una mutación conservativa o no conservativa. Conservativa es porque se va a generar un aminoácido
que tienen la misma naturaleza del aminoácido original. Entonces va a cambiar de lisina a arginina, pero ambos son aminoácidos cargados positivamente. Mientras que no conservativo, el cambio es a otro tipo de aminoácido. Entonces aquí es un aminoácido polar. Entonces el cambio va a generar cambio en la estructura proteica. Aquí tenemos acá mutaciones silenciosas, mutaciones sin sentido. Y este es un ejemplo de mutación de cambio de fase o pauta de electrón. Todos recordamos que la generación del aminoácido está determinada por la forma como el ribosoma lee los tripletes. Lee de a 3, 3, 3, 3, desde que encuentra el codón de inicio hasta que encuentra el codón de finalización. Y al encontrar el codón de finalización para la producción de aminoácidos. Entonces, si se incluye un nucleótido o se elimina un nucleótido, la forma de agrupación va a cambiar. Sigo agrupando de a 3, pero ya los grupos van a ser distintos. Si incluyo dos nucleótidos o elimino dos nucleótidos, también va a cambiar la agrupación. Pero si incluyo 3 nucleótidos o elimino 3 nucleótidos, va a aparecer o a desaparecer un aminoácido, pero el marco de lectura va a ser el mismo. Es el ejemplo que aparece ahí. Entonces, por ejemplo, la frase dice 1 más 1 son 2. Son agrupaciones de 3 letras. Si le adiciono una adenina después de la N, cambia el marco de lectura. Ya la proteína va a ser diferente, digámoslo así. Una O más un oso 1. Cambia totalmente la frase. Si hay una lesión o pérdida de la primera O, cambia también el cuadro de lectura, el mapa de lectura o el cuadro de lectura. La frase ni siquiera se puede leer. Si adiciono una A y deleciono una A, se recupera el cuadro, el mapa de lectura. Pero si adiciono 3 o elimino 3, pues voy a ganar un aminoácido, va a aparecer un nuevo aminoácido, o a perder un aminoácido, pero el marco de lectura va a ser el mismo. Entonces va a ser 1, nuevo aminoácido, más 1 son 2. Eso es por la presencia de mutaciones en un nucleótido de 3, un triplete de 3. Es decir, reemplazo de 3 nucleótidos o adición de 3 nucleótidos o similares. Entonces, dependiendo de la extensión de las repeticiones, por ejemplo, también encontramos ciertas enfermedades que están asociadas con la presencia de repeticiones con un número elevado. Entonces, las repeticiones de tripletes son la causa de enfermedades hereditarias particularmente dominantes, por ejemplo, la enfermedad de Huntington o distrofia miotónica, también conocida como síndrome de X frágil. Es básicamente en el cromosoma X, uno de los genes, FMR1, pueden generarse repeticiones en tándem de este nucleótido que se citosina, guanina, guanina. Dependiendo del número de repeticiones, puede ser afectado, premutado o mutado. ¿Por qué se generan esas repeticiones? Porque la proteína se desliza y genera más repeticiones de las habituales en los organismos. Bueno, aquí tenemos entonces la clasificación de acuerdo a la naturaleza por el típico de mutación silenciosa, mutación de cambio de sentido, sin sentido y en cambio de fase pauta electrónica. Silenciosa, ya dijimos, se cambia en aminoácido, un triplete, pero se codifica para el mismo aminoácido. La mutación de cambio de sentido es porque un aminoácido se cambia por otro, hay una que puede ser positivo o no positivo. La mutación de sin sentido es la que aparece un triplete de terminación. Y la mutación de cambio de fase o de pauta de lectura, pues simplemente es cuando se corre el marco de lectura y por tanto cambia la proteína absolutamente. Entonces, esas mutaciones espontáneas surgen por errores en la replicación. Entonces, en el ser humano se producen unas 10 a las 5 divisiones celulares. Y en cada división, si en cada división ocurriera una mutación, estaríamos hablando de un error en 1.000.000 de bases. Estamos hablando de errores por división celular, 10 a la 18 errores. Eso es muy elevado de lo que realmente sucede, que es
1 por 10 a la 10 errores en el proceso de replicación. ¿Quién controla eso? Unos genes supresores de tumores. Entonces, todos sufrimos mutaciones, pero tenemos fuertes proteínas supresoras de tumores que controlan la presencia de tumores. Entonces, eso está relacionado con las tasas de mutación. Entonces, en el caso de los bacteriófagos, la tasa de mutación es 1 por 10 a la 100. Mientras que en Drosophila melanogaster, que ya es un invertebrado, las tasas de 1 por 10 a la 10. Es decir, todos sufrimos mutaciones, pero son más frecuentes en organismos procariotas o poco evolucionados, si es que se le puede llamar. Los cambios o las mutaciones son causadas por modificaciones en las bases nitrogenadas. Reconocemos la estructura química de las bases nitrogenadas y sabemos que las bases nitrogenadas tienen anillos aromáticos con dobles enlaces y ellos son muy inestables. Ellos pueden perder el doble enlace y ganar un OH, o perder el OH y ganar el doble enlace, y eso va a generar cambios en la estructura de las bases nitrogenadas. Esos cambios le llamamos cambios tautoméricos. Los cambios tautoméricos se presentan de manera circunstancial. ¿Qué tipo de cambios es? Un cambio de forma enol a forma Z, es decir, un OH y desaparece el OH y va a generar una forma, un doble enlace dentro de la estructura. Entonces se generan nucleótidos ilegítimos. O sea, que se vuelve receptor, el que era receptor se vuelve donador y así. Sí. Listo. Entonces, por ejemplo, la adenina, que está en su forma amino, se puede convertir a su forma imino. ¿Cuál es el cambio? Simplemente se pierde un hidrógeno y gana un doble enlace para compensar la. O sea que pierde el hidrógeno también. Porque las citocinas en forma amino se puede volver a imino. Y eso viola claramente las reglas de Chang. Entonces, por ejemplo, la timina, que está en su forma ceto, se une normalmente con adenina. Pero cuando está en su forma enol, va a generar la posibilidad de ese enlace y entonces se va a generar la guanina. Lo mismo, la citosina forma amino se une con la guanina, pero en su forma imino va a unirse con la adenina. Entonces va a generar, a eso le llamamos emparejamientos erróneos o emparejamientos inexpresivos. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de una cadena de DNA. Cuando ocurre la replicación, entonces la polimerasa va a identificar una guanina típica, va a incluir una timina. Esta es una guanina ilegítima y esta es una timina legítima. Es decir, que la guanina ilegítima, que posteriormente es corregida, porque miren, acá es corregida, para señalar la señal. Pero ya la guanina ha metido una timina legítima. Entonces, así el sistema repare, finalmente nos va a quedar incluida una timina que a su vez en una segunda replicación va a incluir una adenina. Entonces me quedó toda una línea mutante. Aunque se corrigió la guanina, aunque los cambios anteriores son circunstanciales. Aunque se corrigió la guanina, nos va a incluir una timina que es legítima y por tanto se va a mantener una línea. Y ahí a partir de ahí para adelante, pues esa mutante va a generar más mutantes y se va a conservar esa mutación dentro de la población. Entonces el estado tautomérico es solo por cuantos periodos. El problema es que justo cuando está en estado tautomérico pase la polarización y genere la población. Bien, otro de los cambios que habíamos mencionado es el cambio de fase o pauta de lectura, que va a generar repeticiones en cambio. Esas deleciones o adiciones. Esas deleciones o adiciones son explicadas por un modelo llamado modelo de Streisinger. Ese modelo dice: es absurdo pensar que aparezcan un montón de 50 repeticiones, por ejemplo, y cuando la célula va a volver a restituir la molécula, es decir, fuentes de hidrógeno, es absurdo que el sistema no se dé cuenta que hay 50 repeticiones de más. No podrían empatar las dos células. ¿Cómo se estabiliza con el modelo de Streisinger? ¿Qué dice el modelo? El modelo dice
que cuando hay muchas repeticiones se pueden estabilizar porque la célula no logra identificar si hay 50 timinas, pues van a encajar de cualquier manera con la de ellos. Eso se explica, o lo podríamos explicar ilustrándolo. Por ejemplo, si usted sale de clase viernes en la noche, se emborracha, llega a la casa y va a intentar cambiarse de ropa, cambiarse de camisa, intenta botonarse una camisa, pues la presencia de botones iguales con el mismo tamaño y ojales iguales con el mismo tamaño, pues va a permitir que usted se abotone en medio de su borrachera la camisa muy mal. Es decir, el último ojal con el primer botón y va a casar. Como usted quiera que se abotone la camisa, siempre va a casar. Eso es lo que sucede con la estabilización de regiones repetidas. Entonces, bloques de repeticiones hacen que la molécula se estabilice y entonces van a aparecer adiciones o adiciones. Algo así en esta gráfica. Entonces, si yo tengo acá la cadena molde, llega y pasa la polimerasa y por repeticiones se genera este bucle por complementariedad. Pues la polimerasa no se da cuenta y va a generar la nueva hebra sin este bloque de nucleótidos. Ahí se explica que aparezcan de lesión. O adiciones en la hebra antigua. Y en algún momento, cuando se separen por segregación, por mitosis, pues va a quedar una célula con una hebra más larga y la otra con una célula corta, con una hebra corta, causada por las adiciones o por las regresiones. Bien, esos puntos de repeticiones en tándem son lo que llamamos puntos calientes mutacionales. Entonces, cuando hay un punto caliente mutacional o otras cosas de repetición, cuando hay repeticiones en tándem. ¿Por qué? Uno, por la estabilización de la molécula por regiones repetidas. Dos, porque la polimerasa se equivoca y se resbala, dice el texto. Entonces, si hay TA, 100 veces, es tanto el proceso de repetir esa inclusión de TA que la polimerasa puede incluir otro TA, otros 10 TA, 20 TA. Entre más nucleótidos procesen, menos selectividad. Listo. De lesiones y duplicaciones, entonces las alteraciones en una sola base pueden estar determinadas por la producción o menos conocidos como depurinación, desaminación, alquilación de bases, inserción y supresión de nucleótidos e incorporación de nucleótidos. Entonces, ¿qué es una depurinación? La pérdida de una purina. Esta pérdida de una purina, como vemos acá, va a generar que la hebra va a tener que reemplazar teniendo en cuenta la cadena antigua y la cadena nueva. Entonces, básicamente, la pérdida de esas purinas va a hacer que la célula elimine todo el nucleótido y ponga un nucleótido, y si no tenemos un patrón para verificar que el nucleótido va a incluir una mutación. Se sabe que en los mamíferos de manera espontánea hay 10.000 depurinaciones en un tiempo de reputación de 20 minutos a 37 grados centígrados, que son los naturales de definición. ¿Qué es la desaminación? La pérdida del grupo amino. Entonces, una citosina perfectamente se puede volver uracilo. Nosotros que ya conocemos la estructura, pues recordamos que la citosina tiene un grupo amino, un grupo carbonilo, ¿cierto? Y que si se desamina, pierde el grupo amino, pues no va a perderlo simplemente, sino va a adquirir un grupo carbonilo. Entonces nos quedan dos grupos carbonilo sin el moño, eso es uracilo, ¿cierto? Sin SH. Entonces aquí tenemos un uracilo desaminado, y eso va a generar un cambio bien importante, porque si tenía citosina, era DNA, y si adquiere un uracilo, se convierte totalmente ese fragmento en RNA. Eso es muy grave para la vida. Así como hay desaminaciones, por ejemplo, la desaminación de la adenina va a causar la hiposantina o va a generar un tipo químico llamado hiposantina. De la guanina, la desaminación va a generar la santina, y la citosina va a generar uracilo que es proteína. Esto tiene relevancia porque la mayoría, la célula necesita marcar el ADN,
Una vez se ocurre replicación, la célula marca el ADN poniendo algunos nucleótidos. Lo que se sabe es que en los mamíferos la metilación ocurre en la citosina. Por una acción de una enzima llamada DAM metilasa, se metila el DNA específicamente en la citosina. Por tanto, se convierte en 5-metilcitosina. Esa 5-metilcitosina es la base metilada de los eucariotas. Entonces, cuando la citosina normal, sin marcación, cambia a uracilo, viene una enzima llamada glucosilasa de uracilo, que es un mecanismo de preparación, y esa glucosilasa de uracilo prepara el DNA y lo vuelve a citosina. ¿Listo? Pero si el cambio ocurre en la 5-metilcitosina, esa desaminación va a generar que se convierta en dimina, ya aminuracilo. Por tanto, no tenemos una enzima metilasa que corrija ese error y por tanto nos va a pasar esa mutación a la siguiente generación y se va a incluir esa mutación en la población. Esa mutación tiende a la degradación, a la delección de genes, ¿cierto? Porque la adición de grupos metiles pierde información en la interacción entre aminos, o sea, porque los grupos metiles tienen hidrógeno negativo. Sí, pero no precisamente la adición porque la célula normalmente metila. Sí. De manera natural metila para marcar. Y esa metilación no implica que va a haber un daño. Daño ocurre es cuando ocurren estos fenómenos. Metilación sumado con una desaminación. Listo. Otro daño ocurrido que causa mutaciones es el daño oxidativo de las bases nitrogenales. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El famoso terror que hay en esta época, ¿no? Los radicales libres. Entonces, esos radicales libres van a generar efectos en el bioquímico. Pero no solo radicales libres, sino los radicales producto del metabolismo. Especies reactivas de oxígeno. ¿Cuáles son? Radicales superóxido, peróxido de hidrógeno, radicales OH. Y son subproductos del metabolismo aeróbico, es decir, producto de la famosa cadena de respiración oxidativa, y ustedes conocen de su química. Entonces, esos radicales no están controlados si no hay una enzima, por ejemplo, deshidrogenasa, una malato deshidrogenasa que detoxifican, pues se van a acumular y van a interactuar también con el DNA generando estos monstruos moleculares. El glicol de timidina y el 8-hidroxidesoxirribolosina. Ese 8-oxo-G es un monstruo molecular que genera emparejamientos erróneos y produce transversiones. Este, particularmente, bloquea la replicación y entonces va a inducir a muerte celular si no se corrige. Esto está obviamente asociado con muchas enfermedades. Algunas de las que podríamos nombrar son de lesiones y bifurcaciones relacionadas con encefalomiopatías, particularmente parálisis de los músculos oculares que generan el movimiento de los ojos. ¿Dónde ocurre la mutación? En la cadena de transporte eléctrico. Si hay una mutación en las genes que codifican para esas ATPases y los, digamos, elementos bioquímicos que son los encargados de llevar el oxígeno hasta el receptor final de electrones del oxígeno, pues van a generar lesiones y fallos en la producción de ATP. Esos fallos en la producción de ATP pues van a generar problemas musculares a nivel de ojo y finalmente no se va a poder tener la energía necesaria para todos los movimientos oculares necesarios. Entonces aquí habla de lesiones en el DNA mitocondrial. Entonces este es DNA mitocondrial. Uno de los temas del libro que les envié son enfermedades mitocondriales o enfermedades del metabolismo. Entonces aquí va a generar problemas oftalmológicos crónicos, aquí es en humanos y pacientes brasileños. La de lesiones de entre 1000 y 10.000 pares de bases en el DNA mitocondrial, y eso va a generar difusión en la fosforilación oxidativa o difusión en las mitocondrias. ¿Cómo identifico yo las mutaciones causadas por la deleción o por la adhesión? Pues simplemente utilizo el PCR. Ya nosotros sabemos cómo funciona el PCR. Vamos a diseñar unos primers que van a flanquear. Flanquear es ponerse al lado y lado de una sección que yo quiero amplificar. Entonces coloco un primer acá, coloco un primer acá para autocomplementariedad. Esos primers son los que en sentido 5'
y 3' a 5'. Si la mutación, si este gen total, voy a decir si no es un absurdo, tiene 500 bases, pares de bases, y ocurre una deleción de 200, o sospecho yo que hay una deleción de 200 pares de bases asociada con una patología, pues simplemente utilizo el PCR para amplificar. Si la deleción está presente, es decir, desaparecieron 200 pares de bases, el producto de amplificación ya no van a ser 500 sino 300. Si está intacto o natural va a ser de 500. Eso lo llama una electroforesis, que es lo que aparece ahí. Tengo un patrón de bandeo de 100 pares, 200 pares, 300 pares. Paciente 1, paciente 2. Hago una PCR, amplifico millones de veces, hago la coloración, la electroforesis y me doy cuenta que en el paciente 1 el producto de amplificación es de 500 pares de bases. Fuerte. En el paciente 2 es de 300 pares de bases. ¿Qué concluyo? Que este paciente es positivo para la deleción y por tanto lo asumo o lo asocio con una patología particular, en este caso, patología de Lo mismo ocurre con las adiciones. Entonces, si ya me parece un producto de amplificación, no de 500, sino de 800 pares de bases, pues ya digo que ocurre una adición que se... Listo. Otra enfermedad que mencionamos ahorita fue el síndrome de Leigh-Strauss, que es el retardo en el desarrollo y está asociada con pacientes que por una ventilación inducida en lo que se llaman las siglas CPG, pues va a generar una patología asociada con el número de réplicas, de repeticiones, perdón, de un gen CGG. Entonces, si hay de 6 a 54 copias, es normal. Si va acumulando el número de copias y de 50 a 200, hablo de que es un premutado. Y si va de 50 a 200 o más, hablamos de un mutado que va a generar o va a expresar esa mutación. Listo, vamos a empezar el número normal, 100 a 50, el premutado 50 a 200 y anhelo mutación completa hasta 200. Lo mismo ocurre con la atrofia muscular espinobulbar y la de cromosoma X. Pues una repetición entre el triplet CAG, síntomas de debilidad y atrofia muscular, y la mutación ocurre en el receptor de... Ay. Wink. Listo. Distrofia miotónica, número de copias CTG, es lo que se había mencionado ahorita, es una enfermedad autosómica dominante. Entonces, las mutaciones van a generar enfermedades que son autosómicas, no las ligadas al sexo. Pues pueden ser de dos formas, autosómicas dominantes o autosómicas recesivas. ¿Qué es eso autosómica dominante? Significa que el gen mutado va a estar presente en el alelo que es dominante de acuerdo a las reglas mendelianas. Entonces, ¿cuándo se va a expresar esa enfermedad? Pues siempre que tenga el alelo dominante mutado, ya sea en esta forma o sea en esta forma, es decir, en homocigosis o en heterocigosis. Entonces, eso va a generar una mayor tasa de presencia de ese gen mutado, ese alelo mutado en la población. Este es autosómica dominante. Pero puede estar determinada por una enfermedad autosómica recesiva, que muchas de ellas son autosómicas. Es decir que, como dijo Mendel, esta recesividad solo se va a expresar cuando se encuentra en homocigosis también. Es homocigosis recesiva. Entonces ahí voy a tener la presencia, van a ser suficientes. Por eso que la entre familias se presenta más. Ah, la monogamia. No, ¿cómo es? No. Monogamia, ¿no? ¿Cómo? Un ejemplo Como que de está hablando de las dominantes. digamos, en caso de mi familia, nosotros tenemos la neurofibromatosis. Esa es una mutación
de mujer. Y mi papá y mamá son portadores. También tuvieron 4, nosotros somos 4. De los 4 solo mi hermana tiene la enfermedad desarrollada y yo soy portadora. Eso sería un ejemplo de eso. Es, quien tiene esto es portador. Porque en algún momento puede que en un proceso de reproducción pues va a generar que dé usted con una persona. Entonces finalmente ese es portador. Portador entonces es el caso de la compañera de una enfermedad autosómica dominante o recesiva. De acuerdo a las proporciones que ellos nos dicen, los 4 hijos 1. Pero esas recesivas se pueden volver dominantes todo el tiempo, como lo que hablaba yo con el emparentamiento de familias, por ejemplo la enfermedad en la sangre, que se llama la revés. Sí, o sea, ya se endogamia, que ya los recesivos eran los que dominaban, los representaban. Sí, ¿qué es lo que pasa con...? Bueno, primero es una autosómica recesiva porque ella es portadora, pero puede que esté asociada con un gen, con un alelo, que no es portador. Entonces, este va a dominar sobre este y por este. Pero ¿qué pasa si se encuentra con alguien que también tiene una mutación? Van a adquirir cromosomos recesiva, entonces van a presentarse, se va a expresar la enfermedad. Pero eso no significa, pues, que va... Mejor dicho, les conté el caso de una profesora de genética. La profesora sufría esa enfermedad de coagulación de la sangre. Y esa enfermedad, pues, es una enfermedad asociada a los países, ¿no? Entonces, ¿quiénes las mujeres son portadoras y los hombres son los que son? Ella tomó la decisión, como genetista, no tener descendencia, para reducir las posibilidades de que sus hijos sufrieran la posibilidad de presentar la enfermedad o de ser portadores de la enfermedad. Por eso ya decisiones de vida, ¿no? Cada quien. Y no se puede hacer una fecundación in vitro así retirando ese gen. Claro, se puede hacer manipulación genética, puede hacer, pero pues eso. El costo que tiene. El costo, el número de intentos. Sí, pero es profesor de la Universidad de Tolima, no de la Universidad de Harvard. Entonces, el acceso, y en Colombia el acceso a ese tipo de manipulaciones es mínimo nulo. Es decir, habría que hacer muchos intentos muy costosos para lograr finalmente lograr que ese cigoto sea fértil y que logremos fertilizarlo de la manera que queremos. Que nazca todo panza. Sí, claro. Bien, otra enfermedad es la enfermedad de Huntington, que es una alteración psiquiátrica progresiva. La enfermedad tiene una herencia autosómica dominante, que es la probabilidad de que los descendientes hereden del 50%. Eso lo van a explicar ustedes también en las enfermedades que van a trabajar, ¿no? Es una enfermedad autosómica dominante, que puede ser porcentaje de la descendencia que va a heredar. Si el padre es el portador o es la madre la portadora, eso va a variar, ¿no? Y eso está asociado mucho a los procesos de genética para identificar si presentan o no la enfermedad. Entonces, enfermedades causadas por alteraciones genéticas, pues tenemos de forma esporádica el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, autosómica recesiva, la fibrosis quística, la fenilcetonuria, que parece trabajo mortal, la anemia drepanocítica, que es la misma anemia falciforme, autosómica dominante, hipercolesterolemia familiar, enfermedad de Huntington, rinocol quístico. También aparece en las copias de la enfermedad. Una de los Ligadas al sexo, hemofilia, que es la famosa enfermedad de los reyes, y la distrofia muscular. Y la multifactorial, que La hemofilia no fue que la tuvo el hijo del sarnoso. No sé si La heredaron de la reina. porque no La heredaron de la reina. pero es un componente genético muy fuerte. Pero si usted desarrolla algunas actividades, si su familia tiene herencia de cáncer colorectal o cáncer de pulmón, pero usted tiene algunos hábitos, evita estrés, una serie de componentes, podría reducir significativamente la posibilidad de que desarrolle. Una pregunta, que yo tuve un profesor que prácticamente toda su familia había muerto del mismo cáncer. Murió el bisabuelo, el abuelo, los tíos, el papá, y resulta que la esposa de él, no sé por qué, pero también murió de cáncer.
y los hijos han muerto de cáncer, entonces ¿él por qué no ha muerto? Porque es de buena. Porque es de buena, soy muy de mala. Porque lo herencia, pero casarse precisamente con una persona. Y él ha tenido 3 tipos de cáncer también, que no han erradicado, pero cada tipo... Porque no es el momento. Sí, básicamente, como decimos que es un ejemplo de algo todos pero no se ha muerto, dice usted, pero está en una eterna lucha con el cáncer. Es decir, diferentes de Tan eterna agonía. No olvido. Pero no tiene paseándose, quitarse. Pues marica, ¿qué va a hacer? Es lo que haría uno, Viviendo como si fuera el último día. es lo que haría uno con una, pues con un dictamen de cáncer residual Echarse a morir, ¿no? y con una buena cuenta bancaria. Porque, y a esa edad pues debe tener una buena. Pero finalmente la lucha es La pensión que es médico, La pensión. es profesor, es zootecnista y es otra cosa. Epa, pero ¿cómo le sabes? La pensión que no la cosa. El número de cuenta bancaria. No tiene el número. Seguro sí le pasa. y tiene hijos. Sí, Todos bien. muertos por cáncer. Y vive feliz, imagínate. Ese sí es una historia muy complicada. Sí. ¿El queratroqué? Teratrocono. Queratrocono. Queratina con. ¿Qué? Teratocono. Bueno, mutaciones cromosómicas. Entonces, son alteraciones de parte de los cromosomas. Entonces, pueden ser reversiones de un bloque, parte del cromosoma, inversiones dentro del cromosoma, duplicaciones o translocaciones, que es la fusión entre cromosomas, que puede ser cromosomas homólogos o cromosomas heterólogos. Bueno, está asociado a muchas de las enfermedades que ya les mencioné. Esas son mutaciones, hasta ahora mutaciones naturales o artificiales, Ahora vienen las inducidas. producto del metabolismo. Las mutaciones Radiación. inducidas son los que son por exposición a bomba atómica, por exposición a bomba de uranio, plutonio, hidrógeno, tierra nuclear, bombas de neutrones. El mercurio. Las causa. típicas o las más conocidas por todos, El la mercurio. de Chernobyl en el 86 y Fukushima en el 2002. Problemas de errores en plantas, de radiación. Bueno, de ahí tanto el peligro del uso de energías alternativas a partir de esas plantas y el peligro por la Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y todo ese tema. Pero según tengo entendido, la energía más limpia es la... Sí, indudablemente es la manera. Por eso la discusión se puede dar entre si hay que usarla o no hay que usarla. Hay que usarla, pero Porque de buena tiene que ver con la manera. responsabilidad. Entonces, es un bien muy bueno, pero también muy malo si es mal usado. Entonces, y ahí la discusión, eterna discusión. Los entre desechos los que países. generan. Bien controlada es energía renovable, bien controlada. Pero mal controlada va a generar desechos, va a generar esos problemas problemas técnicos. Como el perro de 3 ojos de los Simpsons. Listo, entonces los mutágenos químicos pueden ser agentes alquilantes, análogos de base o agentes intercalantes. Esos son radiaciones o mutágenos químicos, pero también pueden ser mutágenos físicos, que son los que causan radiaciones ionizantes y no ionizantes. Entonces, los agentes químicos, el primero descrito El de gas manera muy mostaza. seria es el gas mostaza, utilizado en la Segunda Guerra Mundial como arma de ataque. ¿Sí? ¿Cómo vale? Es un agente alquilante, agrega metilos a las bases. Es el mismo que utilizan cuando pelean. Ah, no. No, ya es diferente. Ah, yo tenía uno, pues ahí me salté. Muy bien. No, si no, yo creo que más. El gas mostaza no es que uno mezcla cloro con algo. Porque todos hemos chupado ese gas. Sí. Como estudiantes. Porque gas mostaza y gas de cloro. Ah, no. Listo, entonces los mutágenos pueden generar diferentes mecanismos, los químicos. Reemplazo de una base por otra, alteración de una base o daño de la base. Esta gráfica aparece en las copias y les muestra los efectos de 3 mutágenos químicos.
etilmetanosulfonato, la ultravioleta y aflatoxina. ¿Qué quiere mostrar esta gráfica? Que hay varias posibilidades. Que el etilmetanosulfonato pudiera generar cambio de guanina citosina por adenina, guanina citosina por timina adenina, es decir, transiciones y transversiones. Lo que se observa es que hay mayor probabilidad de que el etilmetanosulfonato, que es un agente alquilante, produzca transiciones. La ultravioleta, aunque produce algunos casos de transversiones, el común es que ella produzca transiciones. Pero la aflatoxina va a producir mayormente transversiones. Ese es el ejemplo de la aflatoxina, es el metanosulfonato. La ultravioleta pues, es una radiación. Entonces, los análogos de bases, ¿cómo funcionan? Análogo significa parecido a las bases. Entonces, las bases pueden tener similares a ellas, engañar al sistema de replicación, y por tanto la polimerasa creer que es un nucleótido y generar emparejamientos erróneos. Como los deformes mostramos. ¿Cuáles deformes? Las bases nitrogenadas que Los monstruos moleculares. Entonces, el 5-bromuracilo, ¿a quién se parece? Ese se parece a perdón, Sebormush. 5-bromuracilo. 2 grupos oxo y un moño. Todo lo que el moño ya no es un CH3, sino boro. entonces él va a funcionar normalmente como timina y debe unirse a adenina. Pero si además de eso, tiene mucha susceptibilidad a ser protonado, entonces su forma ionizada, forma iónica, va a unirse a una guanina. Entonces él va a funcionar como si fuera una citosina. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos timina adenina, se metió el 5-bromuracilo, incluyó en una segunda división una guanina. Esto es corregido posteriormente, pero la guanina ya metió una citosina en una segunda división. Listo, induce a transiciones. Otro ejemplo es la 2-aminopurina. Esa es la estructura de la 2-aminopurina. Está por acá parecida a una adenina. Unirse a una timina, pero protonado se une a una citosina, entonces va a incluir una citosina guanina que induce transiciones. Eso genera lo que llamamos emparejamientos erróneos o emparejamientos inespecíficos. Agentes alquilantes, entonces tenemos el etilmetanosulfonato, pero también el metanosulfonato, dietilsulfonato, diepoxibutano, nitrosoguanosina, utilizada en la los genes que usamos en biología. ¿Por qué no lo pones acá? N-metilnitrosouria, gas mostaza, entre otros. Entonces, ¿qué hace? Incluye a las bases nitrogenadas y le pone unos moños adicionales que fertilan las bases y eso va a funcionar como el glicol. La hidroxilamina es otro ejemplo, la hipoxantina es otro ejemplo, reacción del ácido nitroso. Y agentes intercalantes, que los agentes intercalantes van a ser aquellos que se meten en las bases, entre las bases nitrogenadas, y eso va a generar duplicaciones, va a generar errores en el marco de la estructura y va a generar una serie de mutaciones estabilizadas por el modelo de estabilidad. ¿Qué son? Muy parecidos a las bases. Ustedes vean que son anillos, mágicos, todo eso que da el cigarrillo, proflavina, naranja, ¿Eso lo del cigarrillo? y SR199, que entre otros se induce a cáncer. Naranja entrina entonces es utilizada en los laboratorios de biología celular. Lo utilizamos para marcar los cromosomas en particular. Y el bromuracilo sí que lo usamos bastante en biología. Quienes trabajamos en biología molecular, digamos que gran parte de nuestra vida la dedicamos a usar contacto con el mutagénicos para poder visualizar el DNA. Estas manchas que ustedes ven aquí no son directamente el DNA, sino el bromuratidio que está excitado por la presencia de ultravioleta. Entonces, remojamos esos geles, que son como gelatinas, las remojamos en una solución de bromuratidio por unos 20 minutos, y de ahí lo sacamos, y no contentos con exponerlos al bromuro, lo ponemos en un transformador de luz ultravioleta, y entre la luz ultravioleta, que también es una herramienta que trabaja con el de Entonces, esto es una coloración
de un gel coloreado con poliuretano y visualizado con luz ultravioleta. Obviamente tenemos protección, escaretas, guantes de nitrilo. ¿Cuál es el problema? Que uno se familiariza con el trabajo. Entonces, la primera vez que uno entra, se echa hasta la bendición. Ya después, usted a las 2 de la mañana, revelando, después de revelar 30 geles, pues, ya usted se relaja y entonces le pierde respeto a esa gente. Finalmente, sí, no hay problema. Listo. Daños estructurales, entonces resulta que hay unos daños muy grandes en el genoma que pueden parar el proceso de división celular. Y esos daños van a generar errores en la replicación que van a inducir entonces a la muerte celular. Un daño es esos famosos fotodímeros, son los famosos dímeros de pirimidina. Esos dímeros de pirimidina son causados por la luz ultravioleta. Entonces hacen que las pirimidinas se unan en bucles. Y esos bucles van a evitar que la polimerasa avance y entonces va a generar errores. Dos tipos de dímeros que son ciclobutanos. Vean que están uniendo las bases nitrogenadas de manera en la misma cadena. O producto 6,4, fotoproducto que va a unir 6,4, es decir, en el carbono 6 y el carbono 4 del otro. Estos son causados por radiación. La radiación puede ser radiaciones particuladas electromagnéticas o radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes, pues hablamos de rayos alfa, rayos beta, rayos gamma, que son muy fuertes y pueden ionizar, dar iones a las bases nitrogenadas, eso va a hacer que cambie su estructura o conformación electromagnética y eso va a generar errores en las uniones o cualquier. Los alcances de esas radiaciones, los rayos alfa, llegan hasta la piel de los individuos, los rayos beta atravesan la piel, solo llegarían hasta ahí, hasta el aluminio, los X hasta el plomo, los gamma hasta el hormigón. ¿Qué significa? Que dependiendo de la radiación a la que usted se expone, los componentes que tenga, pues va a atravesar órganos hasta llegar a órganos internos y va a poder generar variaciones o mutaciones. Eso es produce especies reactivas de oxígeno, esas radiaciones y esas especies reactivas de oxígeno van a generar esos monstruos moleculares que mencionamos ahorita. Se han generado varios efectos biológicos, tales como la cáncer, formación de cataratas, efectos hereditarios en las células germinales. De hecho, el paciente no protege sus gametos, ¿no? Porque es una mutación en los gametos, en las células germinales, y en el caso de los óvulos, van a generar varios efectos. Algunas de esas mutaciones tienen reversal, ¿no? Uy, ¿qué pasó ahí? Por ejemplo, mi mamá trabajó en parte de radiación del hospital y ya le detectaron una irregularidad en los eritrocitos que era tipo como de luna, como se mencionaba. Y ella pues tocó cambiarla de lugar a quirófano, pero quedó sensible a eso. ¿De reversa o nada? Pues, digamos que no, eso sería terapia génica. De manera natural, No. habría que hacer un proceso de terapia génica, reemplazo de tejidos, reemplazo de células, un tratamiento. Listo, entonces los rayos gamma son de alta energía, pueden penetrar y dañan gravemente tejidos y órganos internos. Generan efectos de especies reactivas de oxígeno, eso ya lo vimos, está demostrado. Benzopireno, que es un producto de la función de los motores, también es un agente, es mutagénico y produce transversiones. De las radiaciones no ionizantes podemos hablar de la ultravioleta. Ya habíamos mencionado la ultravioleta porque habíamos dicho que la ultravioleta permitía excitar el DNA a una radiación de 230 números, que nosotros la utilizábamos para identificar la pureza del DNA y nos sirve en el laboratorio bastante. Pero eso va a inducir a mutaciones. ¿Tipo de mutaciones? Los famosos dímeros de pirimidina. Y eso va inmediatamente a activar el sistema de defensa a través de la P53, que es una supresora de virus. Listo. Entonces,
Cuando el daño que ocurre, esto es un poco de respuesta tumoral y celular, cuando el daño que ocurre es en células doble, en la doble cadena, o el daño ocurre en la cadena sencilla, pues va a generar respuestas diferentes. Estos son intermediarios que finalmente activan la ruta de respuesta presión-integración. Entonces, los sensores, los transductores, que se llama vía ATN y vía ATR, los mediadores que están aquí, CHIP2, MC1, CHIP1, CAS, PASAS, y eso finalmente activa el P53 que puede responder de 4 formas, generando reparación del DNA, que es parte de la información que aparece en las copias. Los mecanismos de reparación de B, esto es mecanismos de reparación en un nucleótido, en varios nucleótidos, en las dobles cadenas, son los diferentes mecanismos de reparación. Esta que es reparación por recombinación, o puede generar respuesta que son, digamos que bloqueadores circunstanciales de los procesos celulares. Puede inducir apoptosis o puede inducir ascenesis. Entonces, dependiendo de la gravedad del daño y de los sensores, transductores, pues van a generar respuesta diferencial en ese sentido. El libro, la parte de mutaciones, termina hablando de mecanismos para probar si una sustancia es mutagénica o no. Es lo que se llama el test de Ames. Bruce Ames fue microbiólogo que trabajó con Salmonella typhimurium. Él quiso probar un método sencillo para probar si una sustancia es mutagénica. De todas las sustancias, ¿no? Ahora usted ve que lo que consumían los abuelos resulta que era mutagénico, y los continuaron, ese tipo de cosas. Pues como productos producidos por la industria, súper elaborados, son como en el Renacimiento, el maquillaje que se hacía con plomo. Tenía plomo. de la reina Isabel O hacer I. como Sí. el protector gástrico que se utilizaba. Y María Antonieta. Queda piel blanca, pero qué cosa. Amarillo, no amarillo. Y no solo ellos, todos los jueces de ellos que veían personas. Y todos los que por modelamiento de las cortes de ellos. Hace poco había un protector gástrico que era inyectable que también se prohibió. Y también el color azulante, ¿no? Era supremamente. Entonces, o sea, el pigmento. El verde también. Listo. Entonces, ¿qué característica tenía esa bacteria? Esa bacteria tenía una mutación que elimina la cubierta protectora. Entonces no tenía cubierta protectora, podía ingresar de cualquier sustancia. Adicionalmente, genes implicados en la síntesis de histidina. Entonces no podía producir histidina. La histidina es absolutamente necesaria para vivir las bacterias. Y le genera una mutación que inactiva el sistema de reparación por escisión, uno de los sistemas de reparación que vemos acá. Entonces, de ahí que la bacteria tenía 3 características muy importantes para hacer control de esos productos. Adicionalmente, se añaden enzimas de hígado. Entonces, hígado no más cero, porque el hígado se encargaba de detoxificar muchas de las sustancias, las transforma en otras. Entonces, él quería probar si la acción del hígado podía volver, si la sustancia normalmente era mutagénica, tal vez pudiera volverla mutagénica por acción del metabolismo. Entonces, cuando la histidina se agota, solo las bacterias que hayan mutado. Entonces, ¿qué pretendía? Las bacterias han sido mutadas, ya habían mutado en el gen que codifica para la histidina. Entonces, ellas normalmente eran histidina positivas, producían histidina, ahora las volvió histidinas negativas. Esa sección que ha sido premutada, que ha sido mutada, es la más susceptible de sufrir una segunda mutación. Si yo pongo en contacto las bacterias con un agente que posiblemente es mutagénico, se va a generar una doble mutación en el mismo sector y las que eran histidina negativas vuelven a ser histidina positivas. Entonces, cuando la histidina se agota, solo las bacterias que hayan mutado para obtener la capacidad de producir su propia histidina van a sobrevivir y a multiplicar. Entonces aparece esta imagen que es la carátula de las copias, donde muestra una prueba positiva y una prueba negativa. Entonces, ¿qué hicieron? Incubaron bacterias en un medio de cultivo que no tenía histidina, pero las pusieron en contacto con la sustancia que van a probar si era mutagénica. Entonces, estos disquitos. Pusieron el disquito, esto se parece mucho a lo que uno hace con un antibiograma, ¿no? Probar diferentes antibióticos para mirar si inhibe la acción de crecimiento de bacterias. Entonces, aquí en lugar de poner el antibiótico, le pusieron la sustancia que querían probar si es mutagénica. Entonces, le pusieron la sustancia
y las que eran histidina positivas, es decir, que lograron mutar, doble mutación, y volverse productoras de histidina, pueden crecer alrededor de la sustancia y por tanto digo es positiva la prueba, es decir, es un agente que induce a mutación. La negativa sería esta. Simplemente, aunque yo veo algunas bacterias, algunos puntos, esas bacterias son resistentes naturales, es decir, las bacterias son muy tercas, es decir, ellas a pesar de que se les busca o se les genere producto, algunas se vuelven resistentes naturales. Por eso los tratamientos deben ser consecutivos, consecuentes, y si a uno le mandan tratamiento por 5 días, por 5 días. Entonces, eso sería prueba negativa para la persistència. Finalmente, de mutaciones podemos decir que las mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas. Si son espontáneas, pueden generarse por error en la replicación, causada por tautómeros, aquí hablamos de la forma ceto, enol, forma imino, o por mutación de cambio de fase de pauta de lectura, que son las repeticiones, repetidas, y estabilización por el modelo de Streisand. Aquí hablamos de algunas enfermedades, por duplicaciones. Encefalomiopatías, X frágil, distrofia muscular o distrofia biológica. Las espontáneas pueden ser también por genéticos transponibles, los famosos transductores. Vamos a hablar de ellos cuando hablemos de recombinación, es el siguiente tema. Por lesiones espontáneas o daño natural, que es por depurinación o desaminación. Las mutaciones también pueden ser inducidas y las mutaciones inducidas tienen tres mecanismos inducidos. Hablamos de agentes alquilantes, alquilantes como el etilmetanosulfonato, que le pone el CH3 o etano. Agentes análogos de bases como el 5-bromuracilo, los aminopurinos, y agentes intercalantes como el bromuro de etilo. Listo. Estos mecanismos de mutación pueden generar radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes, como por ejemplo las especies reactivas de oxígeno, los rayos alfa, beta, gamma, y las no ionizantes, como la ultravioleta, que induce a los dímeros de pirimidina, que son las que explican la mayoría de cánceres y alteraciones o abortos durante el aquí, por último, la validación de la capacidad mutadora con el test de Ames. Y listo. Ahí terminaríamos lo que es mutación. Significa que dentro de 8 días haríamos los seminarios donde usted va a hablar del mecanismo. El énfasis no son las pruebas moleculares, las tiene que mencionar. Se identifica esta enfermedad científica por PCR, por PCR, FNP, por la técnica molecular, pero el énfasis es el mecanismo de la enfermedad, qué causa la enfermedad, cómo se da, cómo se maneja el paciente, qué penetra. Tratamientos, si finalmente se le hace eutanasia al paciente, cómo es el diagnóstico, ¿sí? Qué tratamiento hay, si es que tratamiento, y un caso clínico, paciente, ¿listo? El orden de la expresión lo escogen ustedes. Por favor, Santiago, acúseme si hoy no le envío a las 3 de la mañana. Escribiendo a las 3 de la mañana. Sí, porque hoy mi jornada va larga, por ahí hasta las 2. Entonces,